¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión, como parte de nuestros sábados de juegos de rol y juegos de mesa, les traemos algo de Free League para Dragonbane. Se trata de uno de los más recientes lanzamientos y es básico en esto de los juegos de fantasía, un bestiario, el manual de monstruos, el compendio de criaturas y la sección de sociales del periódico, todo esto empacado en un solo volumen. Vamos a verlo de cerca. Acompáñenos. Cuando alguien te pregunta qué libro necesito para empezar a correr mi juego de rol, por lo general nos viene a la mente el libro de reglas y en segundo término el manual de monstruos, donde están las criaturas. El año pasado Free League lanzó a la venta el juego de Dragonbane, el juego de rol de Dragonbane, y venía empacado en una caja jugosa, venía con mucho contenido incluyendo un bestiario un tanto limitado, pero digamos justo, adecuado a lo que venía dentro de la campaña, la que viene incluida en esa caja. Era solo cuestión de tiempo en que Free League lanzara ya un libro oficial con muchas más criaturas, muchos más monstruos, y nos lo da en pasta gruesa, acabados en brillante con el arte que hemos visto para Dragonbane, a cargo de la eminencia Johan Egerkrans. Pero, ¿qué es esto de Dragonbane? Bueno, la mejor manera de explicarlo sería recomendarles que vean nuestra reseña de la caja de inicio de Dragonbane para que se den una idea de qué viene ahí y cómo se juega. Imaginen en sí un Dungeons and Dragons, un calabozos y dragones, pero con mecánicas más sencillas y en cierta forma mucho más mortal, mucho más letal. Lo primero que nos llama la atención al leer el texto en el reverso de nuestro libro es que hay muchas clases nuevas que pueden ser jugables, es decir, dentro de estas criaturas vamos a visitar algunas razas que podemos incorporar como opciones para tomarlos como personajes. Al abrir nuestro libro tenemos el mismo tipo de papel, calidad de papel y acabados que vimos también en nuestro manual de reglas. En los créditos tenemos al mismo elenco que ya es famoso por su trabajo en Dragonbane, en la caja principal, y varios de ellos también colaboradores incluso en la versión original, que eran Dracones y Demonios, en sueco, porque era un juego sueco, y de los años 80. Así es que Dragonbane en cierta forma no es nuevo. Comenzó como un proyecto de casa, un tributo al juego original, y a final de cuentas se volvió un gran éxito. Más adelante vamos a tener nuestra lista de contenido. Las criaturas vienen divididas en secciones dependiendo de su categoría, ya sea demonios, por ejemplo, dragones, los undeads. También tenemos una sección dedicada a los chicos de las cavernas, variantes de trolls también, todos ellos agrupados, bestias, etc. También aquí vamos a tener nuestra tabla de cuáles son las razas jugables y en dado caso las incorporan a una tirada de un dado de 20 para elegir al azar cualquier raza que queramos para nuestro personaje. Si no te decides, puede ser un Mallard sacando un 10, o un Goblin si sacas un 14, o un Sátiro si sacas un 20. Más adelante en la primera sección van a ser precisamente los chicos de la noche. Vamos a ver a los goblins, a los hobgoblins, a los ogros. Se darán cuenta la mayoría de estas razas manejan tablas similares. Vamos a tener por un lado sus stats, sus habilidades básicas. Por otro lado nos va a decir aquí si hay alguna habilidad, por ejemplo las que son jugables para los jugadores, algunas características especiales que se pueden incorporar a nuestros personajes. Por ejemplo, esta de la gente gato viene aquí con sus características para que podamos adaptarlas a nuestra hoja de personaje y adaptar también esos datos. Los centauros lamentablemente no son criaturas jugables, muchos darían lo que fuera por tener 4 patas, pero no, señores. Los fairies, que también vemos aquí, y algunos de estos ya entran en la categoría de místicos o de criaturas más grandes, porque ya traen una tabla especial de ataques, de reacción. El Game Master, en lugar de hacerse a la difícil tarea de elegir esas habilidades y ataques más adecuados a la situación, tácticamente aplicables contra los personajes, no, a final de cuentas tira en una tabla y lo que salga ahí es lo que la criatura está haciendo, y así de esa manera se limpia las manos. Además, cada una de estas criaturas tiene una sección aparte que nos permite como meterlo en una historia, una especie como de semilla de historia. Y esta semilla la podemos como Game Masters fácilmente incorporar a una historia o a la aventura sin mucha necesidad de preparar el escenario. Por cierto, hablando de esa preparación de escenarios, me llama mucho la atención que no tenemos tablas aleatorias como para estas criaturas. La mayoría de los monstruos de Dungeons and Dragons, Pathfinder, a final de cuentas responden a una serie de tablas aleatorias dependiendo del tipo de terreno donde los personajes están viajando. No es el caso y puedo entender por qué, porque muchas de estas criaturas no las imagino compartiendo el mismo hábitat, ni mucho menos formando parte de una tabla aleatoria. A final de cuentas, las probabilidades de encontrar un dragón
antiguo, pues son demasiado bajas, necesitan una semilla de historia. Me parece mejor decisión el que hayan incluido estas semillas de historia que tablas aleatorias. Pierde un poco el sentido. En la categoría de insectoides vamos a tener, como ya era de esperarse, a la gente hormiga. ¿Cómo viven? Ya se los pueden imaginar, pero aquí nos da mucho trasfondo precisamente como para poder encontrar eso, y también la clase escarabajo. Todo esto de alguna manera se siente familiar, no es el Dungeons and Dragons que conocemos ahora, sino una especie como de juego de rol de los 80s, de lo que era Dungeons and Dragons, pero traído al presente, actualizado. Y eso es algo de lo mágico que tiene Dragonbane. Se siente fresco, se siente nuevo, pero al mismo tiempo arraigado en la fantasía que solíamos leer. Bueno, aquellos que estábamos vivos en los años 80s o años 90s, ¿no? Fácilmente nos podemos transportar a historias de aquel momento como el Cristal Encantado, por ejemplo, o la Historia Sin Fin. En esta siguiente sección tenemos a los gigantes, y hay varias categorías de gigantes dependiendo de su hábitat. Como les digo, tenemos al de los bosques, tenemos a los de las montañas, y nuevamente con sus características de semilla de historia. Esto es algo de lo más interesante que tiene este libro. Sí, los manuales de Dungeons and Dragons, los manuales de monstruos de Dungeons and Dragons y de Pathfinder son espectaculares. La gran variedad de criaturas que hay, de información que te dan, de la manera como interactúan entre ellos, cómo hacen sus ataques, sus debilidades, etc. Muy, muy, muy detallados, pero a veces creo que es demasiada información, que se vuelve demasiado matemática en la mesa. La que nos da Dragonbane es mucho más narrativa. Sí tiene algunos datos, por ejemplo, en aquellos que tienen ciertas debilidades, viene precisamente esa debilidad y cómo puede ser encontrada por los jugadores, con qué tiradas. Y el formato es mucho más sencillo de leer y aplicar en el momento. No necesitas un doctorado para poder conocer tu manual de monstruos. Y miren, por ejemplo, la amiba gigante. Eso les suena definitivamente a esos ácidos y esas pudines negros que vemos en Dungeons & Dragons, protegidos por esa barrera de licencia abierta supuestamente. Entonces, claramente un jugador a la hora de ver estas criaturas puede pensar en qué esperar, ¿no? No es un mundo de fantasía cerrado o nuevo completamente, sino es amistoso, te invita. Eso sí, se pueden llevar unas cuantas sorpresas. No podría faltar la hidra, es una de las criaturas tradicionales, la mantícora, y esto me lleva a otro punto interesante. Algunas de estas criaturas ya las vimos antes, tal cual, con el texto como viene y todo, en ese libro que viene dentro de la caja de inicio. Entonces, sí, aproximadamente unas 30 o 20 criaturas de las que están aquí ya venían incluidas en aquella caja. Y eso es básicamente una tercera parte de las criaturas que vienen aquí en el libro. Y ahí es donde vamos a un punto importante. Si ya tienes esa caja de inicio, tal vez este libro de Bestiary, el bestiario, no sea tan importante en un inicio. Si estás empezando con Dragonbane, tal vez no sea vital o requisito básico tener este libro, pero a la larga yo creo que sí te ayudaría a darle un poco más de variedad, sobre todo si tu grupo de juego ya tiene como el hábito de regresar a Dragonbane a continuar contando historias, ¿no? Ya pasaron posiblemente 2-3 aventurillas por ahí y están deseosos de continuar. A lo mejor en ese momento sí te diría, ¿sabes qué? Es una buena idea incorporar este manual de monstruos. E incluso si juegan toda la campaña, todas las aventuras que vienen en la caja de inicio, puedes jugarlas perfectamente con los monstruos que vienen ahí. Sí, a lo mejor algunas cosas se pueden ya volver un tanto repetitivas un poco más adelante, pero estás bien, no hay problema. Es hasta el momento en el que tú ya empiezas a experimentar con tus propias historias, tus propias aventuras, o bien los jugadores toman el control de la historia y te empiezan a llevar por lugares que ni imaginabas, en el que este manual de monstruos es, sí, muy importante y quizá ya un requisito. Vamos a tener en las últimas dos categorías precisamente lo que trae el nombre de Dragonbane, es los dragones, que nos los presentan ahora sí que por estaturas. Comenzamos con los bebés, luego los adolescentillos, luego los adultos y finalmente las criaturas sabias y temibles que conocimos por ejemplo en la historia del Hobbit. Y después la otra parte, los demonios, que están encontrados estos dos, demonios contra dragones. Y los demonios también, misma situación, empezamos con algunos pequeños demonios, incluyendo demonios del caos. Vemos de dónde se inspiraron los chicos de Games Workshop para poder elaborar esas categorías de demonios. Los demonios de fuego y los golems, que curiosamente están catalogados dentro de esta sección de demonios.
los guardias de los demonios, estas criaturas, los foot soldiers, los soldados de a pie, y finalmente el demonio de las sombras, el máximo adversario que podríamos encontrar dentro de esa categoría. Este es nuestro libro bestiario para Dragonbane. Creo que no hace falta decirlo, pero para poder utilizar este manual, este bestiario, necesitas ya sea tu libro de reglas, el de pasta gruesa, que salió exactamente igual en esta edición, o la caja de inicio. Entre las dos opciones les recomiendo mucho más la caja de inicio, tiene mucho más material, a menos de que seas jugador. Si eres jugador, compra el libro de pasta gruesa, no necesitas el material de la caja. ¿Y qué crees? ¿Eres jugador? Tampoco creo que necesites este bestiario. Este es exclusivamente para el Game Master. Hay solamente algunas páginas que son aptas para los jugadores. Y esto es principalmente porque algunas razas de aquí pueden ser elegidas por los jugadores como personajes. Así es que yo sugeriría que tu Game Master te compartiera esta información. Y de esa manera también te ahorras el spoilearte, echarte a perder tu experiencia de juego leyendo algo de información de estas criaturas. Qué mejor mantenerlas en la oscuridad. Para ustedes los Game Masters, directores de juego, este libro sí va a ser muy importante y muy recomendado. Gracias por acompañarnos, vemos en la siguiente batalla.